Hola, ¿qué tal? Es un placer volver a estar con ustedes, comunidad Morada de Dios, y a todos los demás amigos que nos acompañan en este momento. Hoy les quiero compartir un tema el cual he estado trabajando hace un par de semanas y que le da continuidad a lo que les he estado compartiendo sobre la santidad de Dios, la santidad de nuestras personas y el propósito en torno a esto. Es un propósito divino. Nadie puede ver a Dios si no es santo. Pero antes de empezar vamos a hacer una breve oración. Padre Dios, ponemos en tus manos todas estas palabras que vamos a compartir el día de hoy, que sean de bendición para mis hermanos, donde quiera que ellos estén. Que esta palabra llegue a sus corazones y les sea de edificación, para que ellos den fruto y tú te glorifiques en el mismo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empecemos. El libro de Colosenses nos hablará sobre que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero donde me voy a centrar el día de hoy es en el libro de Hebreos. A modo de introducción, el libro de Hebreos nada más les voy a compartir que es muy especial porque el autor, a ciencia cierta, no se sabe quién fue. Se especulaba que era Pablo. Algunos dicen que es Apolos. No se sostiene la idea de que fuera Pablo por el texto, las figuras literarias que están plasmadas en el libro de Hebreos. No se sabe con certeza si fue Apolos o fue alguien más. De lo que sí estamos seguros es que la autoría es del Espíritu Santo, y el mensaje que está plasmado en ese libro es impresionante porque revela verdades muy profundas, y fue escrito para una comunidad de judíos. Una comunidad que estaba al parecer conformada por tres tipos de personas que más adelante vamos a ver y cómo se relacionan con nosotros. Hebreos 10, ahí nos vamos a centrar. En Hebreos 10 versículo 1. Pero antes de empezar, nada más a modo de introducción también quiero compartirte que el libro de Hebreos alude mucho al libro de Levítico. De hecho, no se podría entender muchas figuras que aparecen en Hebreos si no se lee un poquito acerca de Levítico y el sacerdocio mismo. Así pues, en el libro de Levítico busca mostrar la santidad de Dios y la voluntad de Dios para la santidad de su pueblo. También muestra el libro de Levítico, habla con una autoridad tal, de modo que establece instrucciones para la santidad personal conforme a la instrucción que Dios está dando. Levítico también dice: yo soy el Señor tu Dios, yo soy santo. Y esta frase se repite más de 50 veces a lo largo de todo el libro. Esto nada más nos muestra que hace hincapié en la santidad de Dios, en la santidad personal y la respuesta a la santidad de Dios que nosotros debemos de dar. Se busca pues de un modo seguro, el Levítico establece reglas para intentar acercarse a Dios de un modo seguro. Sin embargo, Hebreos ya lo va a explicar con mayor detalle, que todos estos ritos solo cubrían el pecado, pero no lo eliminaban. Bajo el antiguo pacto, pues, los sacerdotes estaban ocupados todo el día ofreciendo sacrificios. Se especula que en la semana de la Pascua llegaban a hacer alrededor de 300,000 sacrificios. La cantidad de sangre que emanaba de los animales degollados, incluso había un canal por donde corría toda esa sangre ahí en el templo. Nada más para que nos demos una idea. Bueno, todos estos sacrificios no eran suficientes y solamente cubrían, no eliminaban, algo que Jesucristo mismo ya hizo. Y todos estos sacrificios no ofrecían acceso a Dios, porque no podían quitar el pecado y eran solamente externos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. Aquí hay que tomar en cuenta 3 palabras muy importantes: sombra, imagen y perfección. ¿A qué se refieren? Bien, la palabra sombra del griego esquía y se refiere a una sombra pálida, algo que contrasta con la nitidez que podemos apreciar en la realidad que vemos. Así pues, la ley, las ceremonias y los rituales juntos no eran sino una sombra pálida de las cosas que traería Cristo. Eran la forma, no el cuerpo. Retrataban algo real, algo superior, pero no eran reales en sí mismas. Eso es lo que significa y la idea que debemos de tener sobre sombra. Por otro lado, acerca de este respecto, los judíos, incluso en nuestros días, tienen ritos todavía. El judaísmo moderno incluso tiene muchos ritos y vaya, son parte de esas sombras, pero a lo largo del tiempo se han distorsionado porque al día de hoy ya no tienen tabernáculo, no tienen templo, no tienen sacerdocio, no tienen sacrificios ni diarios ni anuales. Incluso el Yom Kippur, que aún solo celebran, lo celebran sin sumo sacerdote, sin altar y sin cordero para sacrificar. El Yom Kippur, el día de la expiación, y la expiación viene de una palabra hebrea que significa cubrir, no eliminar. Ahora, la comunidad judía está llena de sombras y aún las practican. Lo que era ya pálido, ahora con Cristo ya está desteñido. Ahora, si durante el tiempo que estuvo vigente el antiguo pacto, los sacrificios no pudieron hacer perfectos, y es lo que dice la palabra de Dios, a quienes los practicaban, cuanto menos ahora. El judaísmo, como tal, se niega a reconocer el nuevo pacto que Dios hizo con ellos a través de Cristo. Y el antiguo pacto, ahora como lo practican, ya ha perdido gran parte de su significado, porque ellos ya no tienen templo, ya no tienen sacerdotes, y la ley que practicaban antes fielmente ha sido manipulada de modo tal que ahora utilizan su Talmud, utilizan otra serie de libros que son nada más que comentarios y tratan de resumir lo que es la ley, pero el énfasis debiera estar en la palabra misma, no en el comentario del comentario de alguien más. Por otro lado tenemos la palabra eikon, que es imagen misma, y esto indica una réplica exacta, una representación completa, una reproducción detallada. Aquí lo que el Espíritu está diciendo es que el antiguo sistema era nada más una sombra, mientras que el nuevo es el cuerpo como tal, la realidad misma. Ahora, por último, está la palabra teleió, que significa completar, es decir, producir el fin pretendido. Y esto es lo que la misma palabra dice, que nos hace perfectos. Entonces, cuando nos hace perfectos significa que Cristo ha completado la obra de santificación en nuestras vidas. Cristo ha conseguido llegar al fin que Dios había determinado que nosotros alcancésemos, porque no lo podíamos hacer por cuenta propia, sino a través de Él. Cristo, pues, es el cumplimiento. Antes de Cristo, nadie se podía acercar a Dios sino hasta la sombra de las cosas buenas de Dios. ¿Cuáles eran? Perdón, paz, conciencia limpia, seguridad y sobre todo acceso a Dios, algo que era imposible. Tantos sacrificios que hacía el pueblo judío no eran suficientes, no se podían acercar. Había un sacrificio anual durante el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año, pero era nada más una sola vez al año. No podía estar de continuo delante de la presencia de Dios porque podía morir. Es más, tenía que ofrecer sacrificios antes por sí mismo y después por el pueblo.
Pero como ya lo explica Hebreos y Levítico, estos no eran suficientes para tener acceso total y completo a la presencia de Dios. Algo que logramos a través de Cristo. Con Cristo somos hechos perfectos delante de la presencia de Dios y podemos acercarnos confiadamente. Ahora, en el inicio, yo te platiqué que el libro de Hebreos es muy especial porque se dirige a 3 tipos de personas que incluso podemos ver en la iglesia, y por eso es que elegí este pasaje, porque el libro de Hebreos le habla a los creyentes, le habla a los intelectuales, es decir, aquellos que creen pero solamente por lo dicho en la Biblia y están convencidos intelectualmente, a diferencia de los creyentes que han recibido la palabra. Pero también habla a los incrédulos, aquellos que se niegan a recibir el mensaje y que están aferrados todavía a costumbres antiguas. ¿Por qué habla a 3 tipos de personas? A los creyentes, porque hace énfasis el libro de Hebreos en el peligro de regresar al pasado. Nos podemos estar ante una situación como la que vimos hoy, una situación de incertidumbre social, política, económica, donde quizás el recurso que antes era seguro ahora ya no está presente, donde podemos ver que las iglesias cerraron, pero ¿quién tiene poder y autoridad para hacer eso? El diablo no, es Dios mismo el que ha definido que este tiempo es un tiempo especial donde debemos de buscar, y aquí se lo hemos compartido. Y es un tiempo donde, a pesar de toda esta incertidumbre, estamos siendo probados en nuestra fe. Ahora, cuando se nos habla aquí a través de este pasaje, se nos hace una invitación al pueblo que cree, aquel que ha recibido la palabra, a no voltear al pasado. Es tentador regresar a las viejas prácticas, a la seguridad que ofrecían esas viejas prácticas, pero lo que Dios está demandando es: no te muevas, tú sigue buscándome y hallarás paz, hallarás reposo, hallarás refugio. Tú solamente confía, y lo hemos estado viendo. De repente las cosas se acomodan de un modo sobrenatural y vemos el poder y la bondad de Dios a nuestro alrededor. Solo basta confiar totalmente en Él. Este es el mensaje para el pueblo creyente, pero también habla para el pueblo intelectual, aquel que ha escuchado la palabra, está de acuerdo con el mensaje, pero su posición no corresponde con la práctica. Y hay una clara advertencia donde ahora no solamente basta creer intelectualmente, tienes que empezar a ejercer esa fe, tienes que empezar a buscarlo diligentemente. Hay una invitación para hacerlo ya. La perfección que ha ganado Cristo no nada más debe quedar en el intelecto, debe ser real, debes mantenerte en ella. No es mentira, es una verdad, una realidad que podemos palpar cuando alzamos las manos e invocamos su presencia. Su presencia se manifiesta alrededor de nosotros. Nada más que basta que te acerques, pero con un corazón sincero. Búscale y verás y hallarás respuesta, donde antes pues quizás nada más te conformabas con leer lo que dice la palabra de Dios, pero no permitías que el Espíritu Santo te guíe y te hable. Esto lo podemos ver al día de hoy. Por eso es que me gustó este mensaje, porque habla para los creyentes, para los intelectuales, pero también para los incrédulos, aquellos que se niegan a recibir todavía esta palabra. Se nos habla aquí sobre aquellos que no les convence y que prefieren todavía abrazar en las enseñanzas del pasado, que si bien es cierto fueron fructíferas en su momento, pero que al día de hoy Dios está demandando que den más y que avancen y que no se nieguen a escuchar la voz de Dios. Dios nos está hablando ahorita y está esperando respuesta de nuestra parte. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Finalmente, Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está hablando de Jesucristo y está usando el autor de Hebreos 10, la traducción de la Septuaginta. Dice, por lo cual entrando en el mundo, está hablando de Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto habla de las prácticas del pasado. Mas me preparaste cuerpo. ¿Qué significa esto? Nos muestra que antes de la fundación del mundo había un plan. Jesucristo sabía que la voluntad del Padre es que Él tenía que llegar a la tierra y encarnarse. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones nos habla de toda la serie de sacrificios que se hacían. Cristo, Dios mismo, en un cuerpo similar al nuestro, cumplió la voluntad del Padre, así como está explicado aquí en estos tres versículos. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero me fascina cómo concluye aquí, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Jesucristo mismo hablando ante la presencia del Padre. He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así pues, los profetas, todo el Antiguo Testamento, nos habló de la venida de Cristo. Y si bien es cierto que para el tiempo de Cristo las autoridades de aquel tiempo les estaba velado el mensaje, aquellos que le recibieron fueron llenos de gracia, llenos de poder y autoridad que solamente pudo dar el Espíritu Santo. Pero me fascina porque nosotros también podemos hacer nuestra esta palabra. Dios nos dio un cuerpo para santificarlo en Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Haciendo su voluntad. Así como de Él está escrito, nosotros debemos hacer lo mismo y confesar exactamente lo mismo. He aquí que vengo, oh papá, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y así podemos llegar a la conclusión que en esta voluntad, en la voluntad que cumplió Cristo, nosotros somos santificados. Porque la voluntad del Padre es que lo escuchemos y que seamos obedientes. Y en esta misma voluntad somos santificados. Todo está consumado, así lo dijo Cristo. Todo está consumado. La voluntad del Padre que había determinado para Cristo al venir aquí a este mundo, Él la cumplió. Entonces ya no había impedimento, esto ya lo conocemos. Entonces, ¿qué me detiene al día de hoy? Mi falta de fe, mi intelecto, mi incredulidad. Son obstáculos que tienen que ser hechos a un lado, porque Dios está demandando más de nosotros. Dios en este tiempo está demandando que le busques, que te acerques. No es un tiempo para descansar o para estar preocupados por el mañana, es un tiempo para buscarlo. Hacemos énfasis en esto. Quizás no podamos reunirnos, quizás no podamos abrazarnos, pero sí podemos abrazar la voluntad del Padre para nuestras vidas. Te reto pues a que hagas esta oración. Padre, aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y llegado el momento, delante de la presencia de Dios, Él te abrace porque eres su Hijo muy amado, en el cual también Él se complace. En esa voluntad, pues, la obediencia de Cristo, hemos sido santificados. Entonces, no busquemos seguridad en el pasado o en viejas prácticas. La búsqueda de cumplir su voluntad es simple, pues tenemos el Espíritu de Cristo mismo en nosotros, el cual nos guía a toda verdad. Seamos pues obedientes y apreciemos esta realidad. No te niegues, no te cierres. Sé sensible a lo que el Espíritu Santo está demandando de ti el día de hoy. Pon tu fe, tu confianza total, sin obstáculos en Él. Yo te lo garantizo, vas a hallar respuesta.
las cosas se van a acomodar. Pero ten cuidado porque a veces tus deseos están mal encaminados. Ora pues para que se haga pues la voluntad de Dios en tu vida y no lo que tú quieras, porque la mayoría de las veces no sabemos lo que queremos. No tenemos plena certeza de lo que va a provocar, pero Dios sí, nuestro Padre sí, y sabe perfectamente nuestras necesidades. Entonces, que tu oración sea esta: Padre, hágase en mí tu voluntad. Él todo lo puede. Si tú te entregas voluntariamente, sin condiciones, se va a abrir una puerta de par en par y la comunicación con Dios mismo va a ser tal que tú mismo vas a quedar asombrado nada más por cumplir su voluntad, y es esta: santifícate en Él, búscale en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te ruego que mis hermanos, los que me estén viendo, hagan y cumplan tu voluntad, que se acerquen a ti, y te ruego, Padre eterno, que escuches sus oraciones y que en este instante, Señor, se quite todo obstáculo en sus hogares, en sus vidas. Toda preocupación es desplazada con el poder de tu Espíritu. Tú les das certeza, seguridad, paz, conciencia limpia. Tu perdón los llena y los inunda, y sus hogares son inundados de tu gracia, de tu verdad, de tu presencia misma, santificándolos donde quiera que ellos estén. Te damos gracias, Padre, por todo esto, y encomendamos nuestras vidas para que se cumpla tu voluntad y en esta seamos santificados en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I think it's time.